Participamos, ya tenemos entre nosotros la primera de las visitas de esta mañana. Nos sentimos como en casa. Estamos en casa porque estamos en el ISET 18. ¿A quién recibimos, Ruti? A Viviana Neñú, bienvenida Vivi. Ella es la jefa de carrera de la carrera de locución. Así es. Buenos días, chicas. Bienvenida, Vivi. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme acá a mi casa. Claro. A la casa nuestra. Bueno, buen día también a Agus y a Natalia que están del otro lado. Llegó Nati que también. sin ellos no es posible todo esto, ¿no? La gente que está detrás siempre es importante. Son valiosos y los necesitamos y además los queremos un montón. Bueno, Vivi, sabemos que lo venimos reiterando todos estos días, comienzan las inscripciones. Exacto. Y nosotros tenemos muchas ganas de invitar a los estudiantes a que vengan al ISET y elijan las carreras del ISET. Y queremos tener también más locutores, más colegas. Claro. Sí, desde ya. Claro, entonces queremos que sepan cómo es todo el mecanismo y cuál es la salida laboral, por ejemplo, que brinda en este caso la carrera de locución, más allá de que lo imaginemos y lo supongamos, porque son muchos los caminos que se pueden tomar, pero no es lo mismo que lo diga la jefa de carrera. Bueno, la carrera de locutor, aunque ustedes que ya son egresados crean que es obvio el lugar donde puede desarrollarse, el que viene a hacerla viene con diferentes expectativas o diferentes ideas de lo que es ser locutor. Por lo tanto, el abanico del trabajo con la voz, por suerte, es cada vez más grande y las opciones son tantas como uno quiera en relación de esa apuesta de la voz para comunicar algo. Obviamente, la inserción laboral que podemos dar por sobreentendido como obvia es trabajar en un medio tradicional como puede ser audiovisual o sonoro, radio o televisión y los otros medios que dentro de este ecosistema de medios han aparecido, como el streaming, como el podcast, como la televisión por cable, etcétera. Pero también hay otros espacios que tienen que ver con la grabación de publicidades, la grabación de promocionales o artísticas que hacen a los paquetes estéticos que tienen los medios de comunicación. Sí, claro. También podríamos pensarnos en lo que hoy está muy demandado, que son los audiolibros o las audioguías, o también otros espectros que a lo mejor aparecen sin que nos imaginemos, pero se prefiere un locutor, como por ejemplo cuando vamos en el colectivo y nos dicen en qué esquina nos tenemos que bajar, esa voz que escuchamos o a qué esquina se acerca el colectivo, esa voz que escuchamos es de una locutora. O sea, el locutor tiene muchos espacios para poder insertarse y decir esta es mi voz mientras logre comunicar con ella. Eso es lo que busca la carrera, generar profesionales de la voz que transmitan cosas, que comuniquen cosas. Y en todo lugar donde esto sea una necesidad, ahí habrá un locutor. Bien. Perfecto. Y respecto a lo que es la cursada, ¿cómo es la dinámica de la cursada de los chicos, aquellos chicos que se quieran inscribir, que digan, bueno, se entiende que hay algunas materias que son sí o sí presenciales y pueden rendir algunas libres, otras no? Bien, desde que existe el RAM, Reglamento Académico Marco, que es el que regula todo el sistema educativo provincial en nuestro nivel, hay mucha flexibilidad con relación a la cursada. Dentro de carreras como la nuestra, que es una carrera altamente presencialista, porque es una tecnicatura. Claro. Eso no hay que olvidarlo. Claro. Una tecnicatura implica que yo necesito estar haciendo cosas para adquirir competencias que después pueda desarrollar en el mundo del trabajo. Bien. Por lo tanto, la presencia en el aula es fundamental. Y lo que tiene locución, que esta presencia no solo es activa,
Es decir, no solo involucra que yo haga cosas, sino también que esté escuchando cómo la hacen los otros. Claro. Porque aquí es fundamental, creo que en realidad para todo ámbito de la vida es fundamental, desarrollar la escucha. Así es. Todos deberíamos no solamente hablar, sino escuchar. Y al locutor se lo entrena también en la escucha del compañero, en poder reconocer cómo lo podría trabajar de otra manera, cuáles son las otras opciones, o por qué lo hizo bien, por qué me llamó la atención, por qué me atrapó. Entonces, no solo es un aprendizaje con un docente frente al aula, dándole una teoría o explicándole cómo se instrumentaliza algo, sino también escuchando a mi compañero y observando cómo lo resuelve. Por lo tanto, la presencialidad es importante. Reitero, hay flexibilidad. Existen materias que se pueden cursar libre, otras que se pueden cursar semipresencial. Perdón, cursar libre, rendir libre, quise decir. Cursar semipresencial, pero hay algunas que son fundamentalmente presenciales. Por ejemplo, las prácticas, los talleres, donde el ejercicio in situ es el que genera el aprendizaje. No es que me voy a quedar en casa, leo, miro un video por YouTube y aprendo. No, hay cuestiones del orden de lo vincular que son fundamentales y solo se viven en el aula. Son 3 años la carrera. 3 años está planteado el plan de estudio. Después, cómo uno lo transita, esto lo aclaro, porque a veces pasa también en carreras universitarias. Los chicos, la carrera dura 5 años y la terminan haciendo en 7 u 8. No pasa nada. El tema es que cuando yo concluya esos 3 años pautados, me lleve el aprendizaje necesario y esté feliz con lo que aprendí. ¿Se entiende? Esto tiene que... Cualquier carrera hay que transitarla con ese nivel de autosatisfacción, de hice lo que creí que no podía hacer, lo logré, sé que hay otros que son mejores que yo o no, pero lo que yo hice está bueno y estoy muy conforme con eso. Así que son 3 años de carrera donde hay materias centrales que nosotros llamamos núcleos, que son las prácticas, locución y foniatría, que son nodales, porque enfatizan la técnica de la voz y la comunicación con la voz. Y después están las otras, las contextuales, los idiomas, las artísticas. Tenemos muchas materias artísticas, locuciones muy artísticas. Jugamos mucho. Son ambientes muy alegres, las aulas de locución. Damos fe. Lo sabemos. La pasamos bien. Así que, más allá de que a veces es inevitable ciertos sentimientos de frustración cuando uno no alcanza ciertas cosas que supuestamente debería alcanzar, el tránsito para mí es una de las mejores carreras. Sí. Hay algo que mientras vos, Vivi, charlabas recién, a mí me gustaría destacar. Como lo decimos siempre, las carreras pueden anotarse no solo jóvenes que egresan del secundario, sino gente de todas las edades. Sí, desde ya. He tenido la posibilidad de compartir en un curso con gente más mayor que yo habiendo cumplido ya los 40 en ese momento. Entonces, y lo que tiene de bueno el ISED, yo no sé si eso existe en otros lugares, es que somos todos iguales. No hay una persona que es distinta porque sea mayor o porque sea menor o porque tenga un problema. Somos todos iguales y todos lo pasamos bien. Y hay un vínculo que se va generando de cercanía con los profesores, con los compañeros, que hace que cuando uno por ahí va menguando un poco las ganas y esas cosas, venga el otro, te toque el hombro y te diga, no vas a dejar la carrera, yo te ayudo, te acompañamos. Eso. Y eso pasa desde la dirección hasta el último eslabón de la cadena. Eso me parece que es importante saberlo también. Sí, cualquier carrera que elijan aquí en el ISET, tenemos 6 carreras para todos los perfiles y los gustos. Cualquiera de las 6 carreras genera amor al ISET. Es muy difícil que alguien que no haya haya transitado los pasillos del ISET
no se quede con ese cariño y ese afecto. De hecho, muchos vuelven y siguen volviendo, como el caso de ustedes, que no van a ir nunca, y bienvenidos siempre, porque para nosotros es un placer volverlos a encontrar ya adultos, realizados, casados, con todas esas historias encima. El otro día estaba viendo un video de RTS cuando fuimos a Radio Televisión Santafesina. Sí. 5RTV, sí. 5RTV era en ese momento cuando la señorita conoció a su actual esposa, en ese viaje de estudio que hicimos. Bueno, estoy contando una cuestión que nada que ver. Pero volviendo a la carrera, los grupos son fundamentales, por eso el trabajo, muchas de las actividades son grupales. Yo sé que trae a veces conflictos porque no todos tenemos el mismo ritmo, no todos tenemos las mismas responsabilidades, ni todos vivimos cerca. Otra realidad también de nuestro estudiantado es que muchos son de zonas aledañas a Rosario y viajan para poder cursar, algunos desde lugares bastante lejanos, pero les sigue cerrando antes que alquilar, y por eso hacen ese esfuerzo. Pero bueno, eso, nuestra carrera, el 17 se abre la inscripción, ya lo deben haber dicho, hasta el 19 de diciembre los esperamos. Pueden llenar un formulario vía web, después tienen que traer los papeles durante esa fecha que dije, si no la pueden hacer en febrero. Y lo importante es que nosotros en la carrera pedimos algo diferente a lo que se pide en las otras carreras, que es una ficha, una audiometría y una ficha otorrinolaringológica. Otorrinolaringológica. Bien, que las dos tienen que permitirnos a nosotros el reconocimiento de que la voz sea sana. Eso quiero enfatizarlo. Es un requerimiento y puede llegar a ser un gran obstáculo si alguien quiere hacer esta carrera. Que significa una voz sana, que no tiene que haber nódulos, que no tiene que haber disfonías, que no tiene que haber, no se tiene que presentar lo que llamamos el tartamudeo. La persona tiene que tener fluidez en la composición de una comunicación. Y o alguna otra patología que obstruya, por ejemplo, las vías superiores, porque es fundamental la respiración por nariz y la expiración por boca, esto que parece natural, pero en algunas personas no es tan natural. Entonces, estas fichas ya nos permiten a nosotros reconocer si existe o no alguna problemática en ese estilo. Y después ya, una vez inscriptos, tenemos los introductorios, cursos introductorios en el mes de marzo, segunda y tercera semana, 15 días obligatorios. Y para aquellos que vengan de otras carreras, en el mes de marzo pueden presentar los papeles de homologación, si hay alguna materia que compartan de nuestro plan con otros planes de estudio. Tienen esa posibilidad. También, Vivi, consultarte esto de si hay oportunidades de crecimiento dentro de la institución, porque por ahí se presenta que alumnos egresados digan, bueno, me gustaría poder desde el ISET 18 seguir creciendo profesionalmente. ¿Hay alguna oportunidad de crecimiento aquí dentro? ¿Egresados decís vos? Sí. Sí, están las adscripciones, que por suerte todos los años tenemos a nuestros egresados acompañando, y eso le da, digamos, la capacitación para la docencia. Pero en el mismo proceso de enseñar es cuando uno también aprende. Hay dos modalidades de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje por, digamos, por transmisión, alguien me transmite algo y me invita a la reflexión, y cuando yo lo tengo que comunicar a ese conocimiento, tengo que operar un aprendizaje para poder relatarlo en mi discurso, en mi lenguaje, eso que aprendí. Y la docencia es el mecanismo también donde opera una situación de aprendizaje. Si yo te lo tengo que explicar, primero lo tengo que tener claro yo. Entonces, es una instancia. Después están este espacio, Radiovisión, que está abierto para nuestros egresados, si tienen alguna propuesta. Y también tenemos otras, nosotros tenemos 2 jornadas claves en la carrera, que es el Día del Locutor, desde ya,
y el Día Nacional del Derecho a la Identidad, donde ahí son los estudiantes los que generan espacio de comunicación. Los dos concluyen en un streaming donde se ponen en práctica o se muestra cuestiones aprendidas. Excelente. Y también durante el año existen esas posibilidades de pasantías, de formaciones para aquellos que están estudiando, Vivi. Sí, eso se maneja desde extensión. Ajá, desde extensión. Nosotros, extensión, cuando le aparece una demanda, nos consultan a la jefatura si podemos recomendar, si conocemos, o a veces se publica en redes. Pero eso generalmente se maneja desde extensión. Bien. O sea, hay institucionalmente 2 espacios planteados para nuestros egresados, para el crecimiento de sus competencias. Uno es capacitación, donde se dictan diferentes cursos, y el otro es extensión, donde se abre la posibilidad de pasantías tanto para estudiantes o a veces la posibilidad laboral para egresados. Ahí está. Bueno, y a veces algunos dicen, pero en locución hay que estudiar muchos idiomas. 4 para ser Yo exacto. no quiero ser azafata o azafato. 5 en realidad, me estaba olvidando. Sí, son varios, pero bueno, hay cosas buenas dentro de los idiomas. Fundamental el idioma. Es fundamental. Fundamental. Más allá de que después en el campo del trabajo uno aprende que no siempre porque, a ver, yo dije 5 idiomas. Sí. Todos estos idiomas lo que se aprende es la fonética. La forma de pronunciarlo. Por ejemplo, no vamos a aprender alemán. Uno de los idiomas es el alemán, ¿no? Sí. El francés, el italiano y el portugués. Son pronunciaciones propiamente dichas, que se cursan 1 por año. No es que estamos los 3 años. La que se cursa los 3 años es inglés. Y se entiende por qué, ¿no? Sí. De hecho, tenemos demandas de directores de medios donde nos están pidiendo gente que maneje muy bien el inglés, porque hoy se pronuncian todos los temas en el idioma de origen. Sí. Entonces, saber cómo se pronuncia es fundamental. Decía, después el campo de trabajo nos enseña que nosotros no vamos a poder decir como nos enseñaron. Yo no voy a poder decir una marca como Peugeot. Voy a tener que decir Peugeot, porque la gente no va a entender qué es Peugeot. Sí. O no puedo decir Reutemann en vez de Reutemann. Sí, la pronunciación me enseñó que debo decir Reutemann, pero no puedo decirlo porque popularmente está conocido de otra manera. Después aprenderé a conjugar entre el mundo del trabajo y lo que aprendí en lo académico, en la formación. Pero es importante tener la formación para poder reconocer cómo se pronuncia algo. Y sí, agradezcan que tiene de forma gratuita dentro de la formación 5 idiomas para aprender la pronunciación. Bien. Bueno, no sé, Ruti, si te queda alguna duda, algo para consultarle a Vivi, o si en este caso, Vivi, te queda algo como que nosotros no te hayamos consultado. Sí, 2 cosas me gustaría mencionar. La primera de ellas es que la carrera se cursa en 2 turnos, turno mañana y turno tarde. El turno mañana empieza 7:50 y se extiende 12:10, 13:30, según los casos. Y el turno tarde a las 13 hasta las 17:10 o 18:30, según los casos. Como para que tengan en cuenta la disponibilidad horaria. No tenemos turno noche. Esto para que sepan, tenemos esos 2 turnos y se organicen. Y lo último, que es fundamental, que el locutor no solamente adquiere un título provincial, que es el que otorga el ISET 18, por ser parte de, digamos, una institución educativa perteneciente al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, sino también tienen la opción al terminar la cursada de habilitar para locutores nacionales, matriculación que otorga el ISER, que es el Instituto Superior de Educación Radiofónica, que es el único ente por ley que puede habilitar locutores. Por eso tenemos que pedirles a ellos que vengan y nos acompañen en el examen final y determinen si pueden matricularse o no. Aclaro esto,
que no depende de nosotros, depende del ISER. El ISER es un instituto de formación que tiene sede en Buenos Aires, que depende directamente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación, ente que responde directamente a Presidencia de la Nación. O sea, no es un organismo vinculado con educación, sino es una habilitación que otorga el Estado para el ejercicio en todo el territorio nacional del locutor. Esto abre un montón de posibilidades laborales que suma a lo que ofrece esta carrera. Eso no es un tema menor y por eso lo quería destacar, ¿no? No solamente obtienen un título, sino la opción de tener una matrícula que los habilita para el ejercicio de esta profesión, no importa en qué punto del país me encuentre. Así es. Bueno, muchas gracias, Vivi. Gracias. Están despejadas todas las dudas, hablamos de todos los temas que nos interesan con respecto a la carrera de locución e invitamos a que se vengan a anotar, que está abierta la inscripción, que se lleguen en los horarios de secretaría, que también se los vamos a estar recordando en un ratito nada más. Así que bueno, gracias, Vivi. Nos estamos viendo por acá. Un gusto y felicitaciones por lo que están haciendo. Muchas gracias. Y que esto siga por mucho más. Bienvenida a Radio Visión al ISET 18. Gracias. Gracias, muchas gracias.